para ampliar este tema es que ya nos encontramos en comunicación con Victoria Aguirre. Ella es vocera nacional de MUMALA, quienes llevaron a cabo este trabajo. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Telenoche. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio y bueno, y por mostrar los datos que como bien decís, son muy dolorosos, muy graves. Es por eso que seguimos exigiendo, ¿no?, la emergencia, la declaración de emergencia Ni Una Menos y la declaración de la emergencia LGBTIQ+, porque realmente es preocupante que con estos datos, con estos números, porque como bien decís, cada 40 horas ocurre un femicidio en la Argentina, pero también el informe lo que releva son todas las muertes violentas de mujeres travestis y trans, ¿no? Y si ampliamos esa mirada, porque también dentro de estos casos hay casos que están todavía en investigación, que no han sido todavía determinados como femicidios. Entonces, ahí hacemos un global y estamos hablando de 219 muertes en la Argentina, en lo que va del año, ¿no? Lo que esto se traduce en una muerte cada 26 horas. Y creo que no hay que dejar de mencionar que dentro de esta estadística también hablamos de 220 intentos de femicidios, ¿no? Estamos hablando de personas que todavía están luchando por su vida, muchas de ellas, porque el agresor no concluyó o en algunos casos pensó que sí había matado a la persona y sin embargo esta sobrevivió, ¿no? ¿Por qué es importante hacer este tipo de relevamientos? Entiendo que tiene mucho que ver con este pedido, ¿no? Las estadísticas ayudan a reforzar esta idea de la necesidad de una ley de emergencia. Exacto, o sea, los datos desde que nosotros tenemos el observatorio de MUMALA, que ya son más de 6 años, a partir de ese gran Ni Una Menos, ¿no? Ese hecho histórico que cambia la historia de Argentina y sobre todo de la lucha de las mujeres y ampliado también a las disidencias en años posteriores. Lo que nosotras tratamos de mostrar es justamente que hay un montón de políticas públicas que están pensadas, pero que no están siendo llevadas adelante, ¿no? El Plan Nacional de Acción no termina de ser ejecutado en su totalidad y tenemos que seguir contabilizando muertas cuando en realidad, si tenemos un 24% dentro de esta estadística, que encima ese es un número que se sostiene en el tiempo, hace 6 años que tenemos el observatorio, el 24% realizó una denuncia previa. Bueno, ahí ¿dónde estuvo el actuar del Estado para evitar ese femicidio? Porque si hay una denuncia, tiene que haber un control por parte del Estado y justamente una inmiscusión en esa situación para ver cómo evitamos, ¿no?, cómo el Estado evita y cómo el Estado protege a esta persona que va a denunciar violencia, porque hoy la violencia de género es una situación donde la persona que está denunciando está corriendo riesgo de vida y eso creo que no quedan dudas si seguimos leyendo los datos de la forma en que desde MUMALA y Libres y Diversas lo venimos haciendo ya hace muchos años. Estas estadísticas indican claramente el vínculo cercano en la mayoría de las oportunidades de la víctima con su victimario, ¿no? Este 60% que eran parejas o exparejas, pero no solamente eso, también familiares o conocidos. Y exacto, cuando se destacan los ámbitos también tienen que ver con el círculo más íntimo, con el domicilio, con estos espacios, ¿no? Exactamente, justamente, si haces la sumatoria total, estamos hablando de casi, supera el 80% el vínculo íntimo entre la víctima y su femicida. Claro. ¿No? Y esto que mencionás también, el hogar compartido o el de la víctima sigue siendo el lugar donde ocurre el femicidio. Entonces, sobre esto es lo que hay que trabajar sobre la prevención, hay que trabajar sobre las alertas tempranas, sobre la necesidad de hablar de violencia de género, que la violencia existe, o sea, el reporte de los intentos de femicidio, lo que nos da, aparte, ¿no?, de la potencialidad gravosa que podría haber sido, porque estaríamos hablando de 360 femicidios si esos 220 hubieran llegado a concluir, ¿no?
aparte de esta potencialidad, lo que también nos demuestra, o por lo menos la lectura que hacemos desde Mumalá, es que es esto que lo sabemos, pero que nos gusta trasladárselo a la sociedad, ¿no? La violencia existe, y es algo que existe cotidianamente y constantemente, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que nos pasó en la pandemia? En la pandemia lo que sucedió es que estas personas que sufren violencia no tenían un momento de baja de tensión, estaban 24 horas del día Claro. con su agresor. Y las dificultades también para poder denunciar ante esas circunstancias. Bueno, Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá, realmente por el trabajo que hacen, bueno, es interesante seguir de cerca todo ese relevamiento, pero además este pedido que ya han realizado en varias oportunidades de la emergencia en violencia de género. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Muchas gracias a ustedes y saludos a todo Paraná. Hasta luego. Abrazo.